Eh, Cristina Martín Jiménez, muy buenos días. Buenos días, Enrique. Qué alegría verte. Qué bien. Después de las vacaciones, estos meses de verano, qué alegría verte. La alegría siempre es mía. Pero ahora contaremos cómo hemos ido a parar esa alegría ayer. Lo único, te quería decir, Cristina, ¿te acuerdas de aquellos chistes que hace 3 años circulaban por las redes sociales? Decían por ejemplo, con marcianitos o con cualquier otra cosa. Primero la pandemia, luego Filomena, que en la parte central nos dejó congelados y paralizados. Eh, Después, la también inimaginable invasión de Ucrania. Luego, la Dana. Finalmente, el escenario, más aún que el anterior, de la Tercera Guerra Mundial en esa operación programada terrorista sobre Israel y luego la invasión y la masacre en Gaza. Y ahora la amenaza extraterrestre que se acerca desde los límites del sistema solar. Sí, no, sí, no, que llueva un chaparrón. Vamos a ver si les interesa utilizar la última carta que decía Werner von Braun. Pero ahora, Cristina, el fuego interminable. Solo nos falta una bomba atómica o una central nuclear que salte por los aires. Pero seguiremos profundamente dormidos, tan solo que cada vez más enfrentados los unos con los otros, siempre echándole la culpa al otro, cada uno a su mal o malísimo. Efectivamente, así es. Vemos una estrategia bélica, el divide y vencerá, sobre todo lo estamos viendo en España a raíz de la Dana y de los últimos incendios que han ocurrido este verano, como unos se culpan a los otros. Y esto me está recordando la frase que yo he citado en alguna ocasión de Platón, ¿no? El tirano tiraniza al pueblo con la ayuda de la mitad del pueblo. O sea, ¿cómo queda alguien con cabeza, con independencia, con libertad, con humanidad, con dignidad, que pueda defender lo indefendible? Y lo indefendible en este caso son los partidos políticos, que todos están sacando su rédito, que todos juegan al mismo juego, al juego de la Agenda 2030, de la tiranía. Mientras vemos que no se solucionan los problemas de España, vemos que con cada catástrofe supuestamente natural llegan los fondos buitres, llegan los fondos de inversión y ahí es donde está solapada ese caballo de Troya, ¿no? esas nuevas tácticas y estrategias bélicas que están conquistando la tierra, la energía, la minería, el agua, que tanto costaron defender a nuestros ancestros, ¿no? A nuestros abuelos. ¿Cuántas guerras no se han sucedido en la península ibérica para que hoy tuviésemos de todo? Y nos lo están robando, Enrique, nos lo están robando y están matando a la gente para robarles. Estos son crímenes de lesa humanidad y realmente hay que seguir denunciándolo. Así es, Cristina, pero oye, me tranquiliza, Cristina, me tranquiliza, porque de repente ayer todo esto hay que contarlo. O sea, esta charla informal entre amigos, que no es una entrevista improvisada, tú a punto de marcharte de vacaciones, has tenido el gesto, el regalo de amiga de decir, me quedo, hacemos la entrevista y luego salgo corriendo. Todo ha venido a cuento de que ayer veo en la televisión española, antes de comer, estoy viendo lo de los fuegos y veo campaña feroz de la ultraderecha contra el gobierno. Y me veo a mi querida Cristina Martín Jiménez, martillo de ortodoxos, martillo de gobiernos, de poderes. Ahora contaremos algo sobre sus libros. Digamos, entrevistando por la calle a la vicepresidenta de gobierno, diciendo, pero esta es mi Cristina, me la han cambiado. Cristina, yo te tenía como yo por libertaria, no voy a decir por anarquista, porque la palabra anarquista, tú sabes muy bien, Cristina, la masacraron, o sea, la jorobaron bien, la prostituyeron, como han prostituido la palabra amor o la palabra cristianismo hace ya más de un siglo,
cuando los mismos que hoy pagan a los incendiarios, algunos incendiarios, pagaban a fulanos, idealistas, locos, anarquistas, para que pusieran bombas y jorobar la única oportunidad de avanzar hacia la libertad más allá de los partidos. Pero bueno, yo digo, esta, mi Cristina, me la han cambiado. No te han hecho un lavado de cerebro, no, porque cambiarte de chaqueta no, ¿verdad? Yo creo, Enrique, que ha sido el cambio climático. A mí este verano me ha dado un cambio climático y entonces mi mente ha evolucionado y se ha convertido en ultra, pero además ultraderecha. Y salgo a la caza, no tengo otra cosa que hacer que yo salir por las mañanas a buscar dónde hay un político de izquierda para cazarlo. No tengo otra cosa que hacer. Bueno, Fue una pero vamos. absoluta casualidad, Pero, fue una absoluta casualidad que me la encontré en un bar perdona, desayunando. cuenta a quién te contaste y qué te pasó. ¿Y qué te pasó? A mí me dio la impresión desde fuera que los policías que le rodeaban, en fin, cuéntanos el comportamiento, que estuvieron más decentes de lo que les hubieran exigido. Cuéntanos. Bueno, porque claro, había un bar, había gente, realmente yo no cometí ningún delito. Yo No, fui a desayunar, pero según la 1 sí, según la sí, 1 sí, eras ¿no? la 1, no digo la ONU, la 1, la única. Tú eras una Sí. criminal a la que había que encarcelar de inmediato. Cuéntanos. Ah, claro, porque como hay tantos periodistas en la UNO, ¿no? El periodismo muere cuando es subvencionado por el poder, ya puede ser un poder político, un poder financiero, y eso es lo que estamos viendo en España, en Europa y en el mundo. La muerte, la persecución del periodismo libre. Hay un artículo, el artículo 20 de la Constitución, que garantiza que los periodistas podamos informar y garantiza el derecho a la información, el derecho que tienen los ciudadanos a recibir información veraz. Y la información veraz, más allá de la manipulación burda que están haciendo, la campaña que me están haciendo en diversos medios de comunicación, no solamente Televisión Española, el Plural, también contactaron conmigo de otros medios para para utilizar mis imágenes, para entrevistarme. Entonces, resulta que como no hay periodismo y como yo me encuentro casualmente con la ministra Montero, que es la ministra de Hacienda, justo en los momentos en que estaban los incendios en su mayor apogeo, ¿no? Y le pregunto por qué no hay medios. Quería preguntarle por qué no hay medios. ¿Dónde está el dinero de nuestros impuestos? ¿Por qué no se está ayudando a esas personas? Y le preguntaba si había venido a la base de la OTAN, que estaba enfrente del local donde estábamos desayunando. Y rápidamente, Raudo, se activa la maquinaria de las personas que van acompañándola, que van custodiando su seguridad, como si los ciudadanos y los periodistas fuésemos terroristas. Su jefa de prensa, la que creo que es su jefa de prensa, porque me decía que ella era periodista, empieza a darme toques, empujones en el brazo, de una manera intimidante, y le dije, ¿me quieres dejar en paz? O sea, además es que sin saber, sin profesionalidad alguna, Enrique, porque nosotros que ya tenemos una edad y que nos hemos relacionado con políticos y hemos pedido entrevistas a pie de calle donde nos los hemos encontrado, hay una educación por parte del jefe de prensa. No empieza a pegarte golpes. Eso es inaudito. No empieza a pegar al periodista. Le habla tranquilamente. Disculpe, señorita, sí, podemos conceder una entrevista, pero tiene que ser, mándeme un email porque ahora tenemos prisa, pero ni eso, o sea, no saben ni hacer su trabajo, no están cualificados. Por eso he sido atacada en las redes sociales, que se ha pedido que me quitasen mi tesis doctoral, porque les da coraje de que yo sea una periodista y de que sea una doctora. De hecho, ha habido 3 o 4 días que la palabra doctora ha sido tendencia en X, por el ataque y por la envidia y por... No olvidemos que este verano hemos escuchado a a Yolanda Díaz diciendo que no importa, que no hace falta que los políticos estén cualificados, que no hace falta que tengan títulos. O sea, ¿qué estás diciendo indirectamente? ¿Que vuestros currículums son falsos? ¿Que podéis gobernar un país sin tener... Es que perdóname, digamos, has mentado la bicha y es que hay unos currículos que son falsos. Efectivamente, se ha visto que tanto No, los no, partidos de izquierda como de derechas
hay políticos que falsean sus currículum y estamos siendo gobernados por los últimos de la clase. Estamos siendo gobernados por los últimos de la clase, que son aquellos que interesan a los grandes fondos de inversión. Gente que pueda, políticos que puedan ser fácilmente manipulables, comprables, porque me gustaría saber qué comisiones se llevan estos políticos que implementan la Agenda 2030 en los ministerios, en los ayuntamientos, en las leyes. ¿Qué comisiones? Eso es lo que tendríamos que estar investigando todos los periodistas y no poner a una bruja, lo que me hizo Televisión Española es poner, encender una hoguera, llamarme bruja e incitar a que sea quemada simplemente por hacer mi trabajo, que es ser periodista, y es preguntarle a los políticos, que son servidores públicos y tenemos derecho a que nos respondan. Fíjate lo que pasó. La segunda parte, después de que se me echasen encima su jefa de prensa, sus guardaespaldas, el que sale por delante de la imagen era uno de los guardaespaldas, llamaron a la Policía Nacional de Rota y vinieron 2 agentes de la Policía Nacional. Su objetivo, porque yo los escuchaba, era quitarme el vídeo, que ese vídeo no viese la luz. Cuando ese vídeo, digo, vamos a ver, que es que no es nada, como periodista considero que no es nada del otro mundo. Han hecho una movida del vídeo, han hecho una feria del vídeo y simplemente es una periodista haciéndole 3 preguntas a una ministra. Viene la pareja de la Policía Nacional y me dice, mira, es que nos han llamado, ¿qué es lo que ha pasado? Digo, pues simplemente lo que ha pasado es que una periodista le ha preguntado a una política que se ha encontrado casualmente desayunando, como si aparece Ricky Martin. Obviamente el periodista vaya a preguntarle, porque es una ocasión, es su deber, es que es su recuerda, trabajo. Cristina, tú lo sabes, pero recordemos al público, la función del periodista es preguntar, explicar, denunciar, informar sobre lo que otros no quieren que hables, hacer lo que otros no quieres que hagan. Y el resto son relaciones públicas o lamiditas de pompis. Efectivamente, que es lo que estamos viendo, un periodismo absolutamente domesticado, periodistas subvencionados, saltaron enseguida, periodistas que yo en mi juventud admiraba, ¿no? Teníamos como referentes, como puede ser Ariza, ¿no? La presentadora, se me ha ido ahora el nombre, Juan Ramón Lucas, toda la maquinaria de periodistas casualmente del PSOE, que están desde ayuntamientos, periodistas que llevan el gabinete de prensa de ayuntamientos de Alcorcón, todos han saltado contra la periodista, diciendo, periodismo así no, entonces, ¿cómo es el periodismo? Me arrodillo ante el poder, ese es el periodismo que queréis, me arrodillo ante el poder, me callo ante los abusos del poder, ante las corrupciones, prevaricaciones, ante los incendios, ante la muerte, el crimen, el robo, me callo, nos callamos. Eso no es periodismo, eso no es periodismo, eso es servilismo, eso es ser un lacayo del poder. Entonces, que no vengan a mí a darme clases de periodismo aquellos que están pagados y subvencionados por grandes fondos de inversión, que son los propietarios de los medios privados, o por el gobierno, que no pueden dar clases de periodismo, que no pueden. Todo eso lo has contado perfectamente en este libro tuyo, tu penúltimo libro. Perdona, es el último libro, La tiranía de la mentira, desinformación, censura, caos. Y aquí muestras una imagen idílica y ciudades al fondo con nubes, con humo. Pero hay otra portada. Yo sé que las portadas no las haces tú, pero son premonitorias. Y es otra portada que hay aquí, disculpa que se caen los libros, y es sobre el segundo sobre la Agenda 2030. La Tercera Guerra Mundial ya está aquí y se ve abajo ardiendo un bosque con el logo de la Agenda 2030. Cristina, España está que arde. Unos echan la culpa a los otros y viceversa.
y los fans de cada bando les jalean, vamos, 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 el otro es el malo. Unos y otros esgrimen razones intentando reducir la plaga de incendios devastadores tan solo a sus argumentos. La culpa la tiene esto, la culpa la tiene el otro, es este político malo, el otro, este que no se ha gastado el dinero y se lo gasta en toros, el otro que no lo hace porque espera que le den las órdenes. Unos y otros, también los políticos, pero desde luego la población que les presta orejas, ignoran que también esto, los incendios, forma parte de todo un proceso global de metamorfosis, es mi punto de vista, puesto que esto es una conversación, descrito en el Apocalipsis y en muchas antiguas tradiciones proféticas. Un proceso de cambio, como cada civilización necesita desvanecerse, ser destruida para renovarse. Pero a todos se nos olvida lo esencial en todo este follón. Y es que estamos cayendo una vez más en la vieja trampa dualista que nos mantiene ignorantes y esclavizados desde los tiempos más remotos. La del divide y vencerás, la del buenos contra malos, de la que tú has hablado en tu libro. Efectivamente, recordamos otra vez de nuevo, una vez más, lo que decía Platón, el tirano tiraniza al pueblo con la ayuda de la mitad del pueblo. Eso por una parte, ¿no? Entonces, tú naces, ¿no? Tú naces en un sistema en el que yo como sevillana, ¿no? Tú naces y te dan el carné del Betis o del Sevilla y te dan el carné de la izquierda o de la derecha, pero tú cuando vas creciendo debes cuestionártelo todo, tienes que cuestionártelo todo y realmente decir, darte cuenta que si nosotros lo que estamos viendo no son opciones políticas o no son argumentos serios de políticos adultos, lo que han convertido la cuestión de los partidos políticos en un show más, un show más. Este verano hemos visto a Irene Montero como una Instagramer poniendo fotos de sus vacaciones. Oiga usted es política o usted es una influencer o usted qué es lo que es. O usted es una showman o es una mezcla de todo. O vemos a la ministra Montero, ¿no? Cuando ella me responde, es que no quiero que me grabes. Disculpe usted, yo no quiero pagar impuestos o yo no quiero tener que levantarme todos los días a las 5 de la mañana a trabajar. Es que esto no es un capricho, es que usted no es una famosa, es que usted es una servidora pública. Se están modificando los roles cuando salen en televisión, cuando ellos se ven que son famosos. No eres famoso, el político es un servidor. Y claro, esa guerra de tú tienes la culpa parece un ring de boxeo, ¿no? Y además lo estamos viendo también en muchos canales o muchos youtubers que se dedican precisamente a eso, ¿no? A enfrentarlo. Oiga, que la política son argumentos, que la política son hechos, que la política es economía. Dígame usted, hágame las cuentas, ¿cuál es la auditoría? ¿Está sirviendo bien al pueblo? ¿No está sirviendo? Me da igual de qué signo sea. Pero eso ya está todo en decadencia. Como bien sabes, Enrique, estamos en una época de tiranía, en una época de decadencia que se ve en cualquier anécdota. Y te voy a contar una anécdota de lo que me pasó el otro día con Montero. O sea, llevaba 6 o 7 personas entre escoltas, asesores y tal. Y sí, son porque tan decadentes. Iba a tomar café. Iba a tomar café, efectivamente, que lo pagamos nosotros. Bueno, Y sí, son eso no tan importa. decadentes. Lo que importa es los sueldos de todos los que llevaba alrededor. Efectivamente, a eso vamos, los sueldos de todos los que llevaba la Policía Nacional que se tuvo que desplazar a atender el capricho de una política que no quiere ser grabada por una periodista. La anécdota es que llevaba toda esa cohorte y que también esa cohorte forma parte de esta decadencia porque se dejaron el bolso de la ministra colgada en la silla de la mesa. Dime tú la profesionalidad de guardaespaldas, de policía, llevaba un inspector de policía, que se deja el bolso de la ministra colgado en la silla. Pero perdona, es que el peligro eras tú, el peligro no eran los cacos, no era nadie que fuera a ir a robar eso, eras tú. El peligro Había que alejarse del peligro.
la verdad siempre es el gran peligro. Efectivamente, Enrique. Esa es la cuestión. La verdad siempre es el gran peligro, por eso la tiranía de la mentira. Y el gran peligro también, interpreto yo, que es el ejemplo, ¿no? Muchas veces nos preguntan a ti, a mí, cuando damos conferencias, ¿qué podemos hacer? Predica con el ejemplo. Entonces, el mal ejemplo que da una periodista de molestar a una ministra, no lo vayan a copiar los demás, no lo vayan a copiar los ciudadanos, no vayan a saber los ciudadanos que tienen el derecho, que la ley les ampara, a preguntar libremente a un representante público en un espacio público. Todo ciudadano, todo periodista está garantizado, está apoyado por la ley para que pueda ejercer su labor como periodista o ejercer su derecho a preguntar a un servidor público sin necesidad de estar acreditada, como decía, escucho, no está acreditada. Y yo decía, ¿quién me acredita? Acuérdate, Enrique, que cuando fuimos a cubrir Bilderberg 2024 en Madrid, la policía que nos acosaba para que nos fuésemos de allí argumentaba lo mismo, es que no estáis acreditados. Estamos en la calle. La ley garantiza que un periodista en la calle, en un espacio público, pueda estar informando. ¿Quién me acredita? ¿El árbol? ¿Quién me acredita? ¿El gasolinero? Ya, ¿sabes qué ocurre? Yo tengo que decir ahí algo a favor de la policía. De entrada, a mí no me pidieron acreditación. Hombre, tal vez porque tengo la inmensa suerte que gracias a la generosidad de Iker Jiménez, que piensa en muchas cosas de forma muy distinta a lo que pienso yo, me da ese espacio en sus programas y me conocen. O sea, a mí nadie me pidió absolutamente nada, pero es que tenían órdenes específicas de controlar hasta lo último. Así que he de decir a favor de nuestra magnífica policía española, al igual que de nuestra magnífica Guardia Civil. Ojo, de una parte de ellos, porque hay otros que ya se sabe, lo que van es a comer y lo único que les preocupa es su comida, es lógico. Pero hay que decir a favor de ellos que pese a las órdenes que les dan, hay mucha resistencia. O sea, yo te No, lo digo, claro. a mí me vienen a decir que ellos no se han dejado poner banderillas porque no son vacas ni toros, y que han presentado sus argumentos. O sea, yo tengo siempre que defender a esa minoría valiente, minoría que pueden realmente sembrar, porque tienen esa historia, digamos, de ideal de tú estás con el poder o con la patria, porque la patria es el pueblo y hay que defender. Yo siempre les voy a defender, porque además son nuestra única esperanza de defensa contra lo terrible que nos tienen preparado. Sí, me puntualizo porque a mí me pedían la acreditación sobre todo cuando yo me quedaba sola. Yo estuve allí 5 días, desde la noche hasta la tarde, desde la mañana hasta la noche, y me mandaban pues a los que conocemos, los típicos policías jovencitos, manipulables, que se creen Rambo, ¿no? Sin embargo, había otros, efectivamente, que me decían, Cristina, yo te conozco, te sigo desde hace mucho tiempo, sé quién eres, tranquila, que mientras yo esté aquí no te va a pasar nada. O sea, están efectivamente como estás apuntando, y con lo de Montero me han escrito muchos inspectores de policía, subinspectores, agentes, me han escrito jueces, me ha escrito mucha gente que ha defendido la ley. Si es que hay una ley. Si es que no te la puedes inventar, hay una ley, artículo 20 de la Constitución y leyes orgánicas, y hay sentencias donde ya seas famoso o ya seas político, que han denunciado al periodista, y la sentencia, en todas las sentencias prima el artículo 20, libertad de prensa, libertad de prensa. Los políticos y los personajes públicos tienen su intimidad o su espacio limitado, porque son personajes públicos. Y esto lo dice la ley. Esto no es una cuestión de partidos ni de ideologías. La ley. Vámonos a la ley. Y hasta ahora la ley ha defendido la libertad de prensa. De hecho, los dos agentes que vinieron de Rota, yo les dije, yo como periodista puedo preguntar. Perfectamente, señora, usted como periodista en un espacio público puede preguntar a un servidor público. Usted y el ciudadano. Cualquiera puede preguntar a un político, a un personaje en un espacio público.
Con lo cual ahí vemos que efectivamente hay policías, hay miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que defienden la ley, que aman el derecho, y otros que se la saltan porque están al servicio de intereses espurios, de intereses de partido y de otro tipo de intereses. Muchas gracias, Cristina. Yo tengo que hacer ese recordatorio siempre, porque cada vez hay más de esos policías, aún los jóvenes, los nuevos, los recién llegados, u otros que de repente nos escuchan y que tengan claro cuál es el mensaje y que realmente la patria es el pueblo, no el patrimonio de los ricos, sean los ricos de siempre, los que se están haciendo cada vez más ricos a costa de la pandemia, de los fuegos, etcétera, o las cabezas coronadas. En fin, la cuestión, Cristina, es que en todos tus libros has ido detallando las tácticas y los diferentes episodios de este terrible juego de mentira y sumisión global que es el divide y vencerás. Aunque, o sea, ahí está todo, incluso en sus portadas lo hemos mostrado, aunque aún quedan terribles capítulos por escribir. Y he de hacer un recordatorio mínimo: Cristina Martín Jiménez, doctora en Ciencias de la Información, su último libro, La tiranía de la mentira, desinformación, censura y caos, con más de una cuarta parte del libro dedicado a las mentiras de la Dana, a la historia que no se ha contado. La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, que es de hace tiempo, pero es que ya la preparan para la vuelta de la esquina. Ya están preparando a la gente para matar y morir, sobre todo morir, porque nos va a matar la inteligencia artificial, los drones y la madre que les parió. Libertad o tiranía de la Agenda 2030. Tenemos por allá arriba la verdad de la pandemia, no pandemia. Los dueños del planeta, ellos contra nosotros, los amos del mundo, que es la obra que yo recomiendo de bolsillo a todo el mundo que se quiera enterar de qué va la movida de Bilderberg y el resto de los amos del mundo. Perdidos, los planes secretos del Club Bilderberg, los planes del Club Bilderberg para España, y Hijos del Cielo, que está en otra onda de extraterrestres en la antigüedad. Bien, hecha esa indispensable no publicidad, sino información para quien quiera saber más, prosigo con este tema, Cristina. A estos incendios que estamos viviendo, terribles, terribles, que están quemando media España, en clave española yo les llamaría cambio climático e ineficacia programada, tercera parte. Porque vamos a ver, para que esa idea y el miedo correspondiente a meter en el cuerpo, en el inconsciente de la gente, entraran poquito a poco con vaselina. Recuerda que cuando año 2021 comenzamos el primer capítulo de cambio climático e ineficacia programada, con shocks inéditos como Filomena, que de repente por imprevisión y por cambio climático real, para mí real, de repente se queda toda la zona céntrica de España paralizada. Yo me quedé en Egipto sin una semana porque no había forma de aterrizar aquí en un avión. Pero bueno, luego sigue la segunda parte. La segunda parte a la que tú le has dedicado casi un tercio de tu último libro, a la criptohistoria de la Dana, que es la más interesante. Y ahora, como entonces, el PSOE le echó la culpa y le sigue echando la culpa al PP y viceversa, pero siempre manteniéndonos en la ignorancia de que los verdaderos amos del juego estaban y siguen estando por encima de esos peleles psicópatas y de ese jueguecito partidista. Siempre lo mismo. Siempre. Efectivamente, siempre lo mismo, siempre la ignorancia
El miedo y muy bien esa expresión que has utilizado, ineficacia programada. No es una ineficacia. Si fuese una ineficacia, alguna vez ganaría el pueblo, ¿no? Dicen, bueno, pues son tan horrorosos, pero alguna vez estadísticamente es el pueblo el que gana ante su ineficacia. Sin embargo, no es así. Siempre ganan los grandes fondos de inversión que después de una de estas tragedias, de estos crímenes de lesa humanidad, como la Dana, los incendios, las pandemias, pues aparecen para comprar a saldo todo ese sector empresarial, energético, de minerales, del agua, el océano, que queda pueblos enteros, Enrique, pueblos enteros. A mí me han estado contando este verano, he estado hablando con todas mis fuentes valencianas y me cuentan que desde los ayuntamientos de los pueblos afectados se les ha prohibido reconstruir. Ay, Enrique, no te podemos perder, ¿eh? Que eres súper importante en estos momentos. Se les ha prohibido rehabilitar sus casas durante 2 años. Durante 2 años. Esa es una guerra encubierta. Eso es un ataque encubierto. ¿Dónde van a vivir estas personas? ¿Qué pasa? Pues que al final venden a saldo sus terrenos, sus casas, sus campos a estos fondos de inversión que han aparecido después de la Dana. Y estamos viendo también que casualmente las zonas, algunas de las zonas que se están incendiando, que se han incendiado por la ineficacia programada, contienen yacimientos. Ahí está. Eso es lo gordo. Eso es lo gordo. Cuéntalo, cuéntalo. Efectivamente, Cuéntalo. efectivamente, contienen Cuéntalo. yacimientos necesarios, cobalto, litio. Hace unos días pues estaba el presidente Sánchez hablando con los chinos por su interés por el litio que tenemos en España. Y Que las tierras raras que hay en Extremadura, la, en la zona de Portugal, donde se está bueno, quemando todo. hace unos años ya tuve conocimiento de que George Soros quiso comprar una de las minas de estas tierras raras que se encuentran en Extremadura. Me enteré por alguien que trabaja en la banca, ¿no? Pero que finalmente no pudo hacerlo porque el banco te exige mucha transparencia, ¿no? Incluso a quien no le interesa que lo compre, le exige mucha transparencia en la obtención de los fondos, y entonces que no podía demostrar pues que esos fondos con los que quería comprar esa mina pues provenían del dinero blanco, ¿no? Digamos, de dinero, y no pudo comprarla, pero ya vemos que de años atrás hay un interés por esa minería, por esta riqueza que tenemos en España, ubicadas casualmente en pueblos donde a lo mejor vive una persona, o viven 4 abuelos, o viven, o van solamente están siendo utilizadas las casas de los abuelos o de las tatarabuelas en época de veraneo. Qué fácil es prenderle fuego y echarlos a todos de allí, ¿no? Qué fácil, qué fácil. Entonces aquí es donde hay que investigar. ¿Ha ocurrido eso? ¿Quién va a venir después? Y lo que vemos, Enrique, en el capítulo 12 de mi libro, La tiranía de la mentira, que vemos ahí los incendios, ¿no? Yo quería sacar los aviones, los incendios y la pasividad de aquellos que están mirando el móvil, están mirando la televisión sin enterarse absolutamente de nada. Vemos un patrón. Vemos un patrón. En el capítulo 12 hablo de ese patrón. Vemos el incendio que hubo a principios de año, el 13 de enero, en Los Ángeles, en alguna de las zonas de California. Pacific Palisades. Entonces vemos lo que ocurrió y vemos cómo de la misma manera que no enviaron ayuda en la Dana, tampoco la enviaron a México, tampoco la enviaron a Los Ángeles, tampoco, o sea, eso es un patrón. Y la ciencia se mueve observando patrones. Y una vez que hay un patrón que se repite, tú ya no puedes hablar de ineficacia, no puedes hablar de azar, no puedes hablar de casualidad. Y fíjate si la tomadura de pelo es gorda, que no nos olvidemos de lo que dijo el otro día el presidente del gobierno, cuando en su declaración en rueda de prensa ante la prensa y los ciudadanos, independientemente
de las causas de los incendios se debe al cambio climático. O sea, la causa no importa porque la narrativa ya está, la mentira ya está, la tiranía de la mentira ya está. O sea que la causa es independiente de lo que nosotros establezcamos como verdad absoluta. Y eso es incontestable. Y si la contestas, pues eres enemiga del gobierno, eres ultraderecha, eres ultrafascista, eres ultra mega conspiranoico, eres... No, señores, la verdad es la verdad y el patrón es el patrón. Y la ciencia estudia patrones. Pero es que, querida Cristina, ya el colmo de la desfachatez, y en el caso de los periodistas que no tengan mala fe, de la ignorancia supina y las ganas de no saber, es decir, cosas como que eso del pueblo salva al pueblo es un eslogan de ultraderecha. Por Dios, está firmemente demostrado, yo lo demuestro en mis conferencias, que es un viejo eslogan de la izquierda popular, populista. Viejo eslogan, nunca, jamás lo ha utilizado la ultraderecha, pero ahora les viene bien. En fin, Cristina, muy certera tu mención al capítulo 12 de este libro, donde estás diciendo cómo se repite una y otra vez, dice patrones que se repiten, y hablas de lo de Pacific Palisades, hablas de México, de cómo en México en el año 23 también hubo un huracán y se utilizó lo mismo que ha ocurrido aquí con el gobierno, hizo el gobierno de México. Pero volviendo a lo de California, Cristina, tú sabes, vamos a ver, porque aquí se ha dicho, y vamos a ello, a lo que se ha dicho aquí, de que donde se quema no se puede construir en un cierto tiempo, en años, pero allí, tú sabes cuál es el plan para todo lo que han arrasado en Pacific Palisades, que ya lo han dicho. O sea, eran viviendas de multimillonarios, etcétera, etcétera, no importa. Van a construir viviendas sociales, porque el gobernador de California, que es uno de los gobernadores secesionistas, que recuerda esa película, bueno, mediocre, de Civil War, Guerra Civil. La has visto, ¿verdad? Sí. La película de Guerra Civil, que de repente las fuerzas, creo que las llaman continentales, de California y de Texas, las dos estrellas, se rebelan contra un gobierno tirano, bueno, como la cosa va así en Estados Unidos. Y yo te digo que mucho me temo que no acabará esta década sin que ocurra algo parecido. De repente, el gobierno progre y woke de California va a construir viviendas sociales. Pero bueno, ¿y qué ocurre? Por eso te he dicho, muy interesante, Cristina, que saques lo de las tierras raras, porque la ley dice, no puedes construir en esos sitios, pero, no puedes construir, pero sí puedes buscar tierras raras o dana por medio, alabado sea Dios que les envió la dana. En esos sitios arrasados, ¿cómo no vas a poder poner molinos de viento, placas solares? Si es por tu bien, por el mío y por el de toda la humanidad y del planeta Tierra. Y Cristina, tú detallas, no lo voy a contar aquí en tu libro La tiranía de la mentira, pero yo sé esas 100 páginas que le dedicas, lo verdad de la buena que es, porque lo había contado ya de inmediato, o sea, semanas después, en un encuentro que tuve con Emilio Carrillo. Me permito, perdón, hacer mi publicidad, que el 22 de noviembre tengo ya el último encuentro con Emilio Carrillo aquí en Madrid, tanto online como presencialmente. Y cualquiera que le interese puede adquirir por un precio ridículo sus entradas a través de Ecocentro. ¿Por qué? Porque ahí yo al menos voy a poner, y Carrillo pondrá la parte espiritual, cómo las cartas del futuro están sobre la mesa y no son las que nos estábamos imaginando, son mucho más terribles, son mucho más insidiosas y demuestran la gran mentira en la que vivimos inmersos. Pero bueno, perdón, me enrollo, porque tú contabas ahí muy claramente cómo todo lo que ocurrió en Valencia anteriormente, que es que una semana antes había habido una reunión mundial. Cuéntanoslo brevemente, por favor, Cristina.
Sí, Esa, efectivamente, es que la semana, unos días antes, exactamente, la semana previa a la Dana, había habido una reunión internacional donde los grandes gurús de las ciudades llamadas las ciudades Smart Cities, las ciudades inteligentes, traducidas así, ¿no? Se habían reunido en Valencia para hablar del futuro de Valencia. ¿Sabes que Valencia, cuando empezaron a salir las cuestiones de las ciudades inteligentes, se seleccionaron 100 ciudades inteligentes, las primeras 100 ciudades inteligentes en el mundo, y entre ellas desde el principio estuvo Valencia. Después había allí también unos proyectos previos para desarrollar grandes centros de datos por parte de Meta, de Elon Musk, de Microsoft, de Palantir, y casualmente pues ocurre lo que ocurrió, un proyecto que retoma el presidente de la Comunidad Valenciana, Mazón, como gran salvador, ¿no? Esto nos va a salvar porque nos va a traer mucho dinero después de la Dana. Y del PP, el mientras que el PP, claro, PSOE el no PP había hecho consideró. nada. Habían dicho, oye, que nos pidan ayuda. Pero ¿cómo te va a pedir ayuda del PP si está muy ocupadito en un hotel haciendo no se sabe qué? Efectivamente, y no olvidemos tampoco que el día de la Dana, tanta emergencia como había, tanta preocupación por parte de los políticos de todos los signos españoles, estaban todos en el Congreso nombrando, haciendo los nombramientos de los últimos consejeros de Radio Televisión Española. Ese era el gran interés, ¿no? ¿Quién controla la narrativa? Y mientras, pues los valencianos estaban muriendo, arrasados por armas climáticas, Enrique, que eso tú lo has estudiado también muy bien y yo lo he estudiado Lo he también estudiado, muy a pero tú lo fondo. comentas. A ver, cuéntanos, Cristina, qué estaba ocurriendo 2 semanas antes en Marruecos. Ahí, a la vuelta de la esquina, es decir, pasando el mar y como ya sabemos el efecto mariposa, que lo que ocurre en un sitio repercute inmediatamente en el otro, ¿qué estaban haciendo nuestros amigos y hermanos marroquíes? Bueno, Pues perdón. estaban No, haciendo no, no, perdón, experimentos. los hermanos no, lo que llaman ellos la corte, que son quienes, digamos, controlan el gobierno perfectamente conchavados con Estados Unidos y con Israel. Cuéntanos. Efectivamente, es que ahí está la clave, es que ahí está la clave. Es que muchas veces, Enrique, se habla del enemigo marroquí, ¿no? El enemigo marroquí, el rey marroquí, es un aliado de Estados Unidos y al mismo tiempo aliado de Israel. El rey, no el pueblo. Efectivamente, El el rey y pueblo las es élites. manipulado como nosotros, más manipulado aún, más aborregado. Sigue, sigue. Claro, y después efectivamente tienen menor conocimiento de lo que es el globalismo, de lo que es esta tercera guerra mundial que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo tú vas a Marruecos, yo suelo ir mucho a Marruecos, no olvidemos que Marruecos también, el norte de África, fue español. En algún momento también ha sido portugués, español, ahora es americano, está bajo la influencia americana, ha sido francés. Y no olvidemos que el pueblo también es un pueblo conquistado por los grandes fondos de inversión y que están jugando con Marruecos como están jugando con España. Están haciendo su nuevo orden mundial económico, donde Marruecos entra con los grandes fondos americanos, entra en la ecuación y poco a poco será un Estado, ya casi yo creo que es un Estado asociado, de facto actúa así, un Estado asociado de la Unión Europea. De facto, Bueno, no, económicamente actúa así. perdón, tal vez de la Unión Europea, pero yo diría más bien que es como asociado de Estados Unidos y de Israel. O sea, Sí, pero es voy a la el Unión gran Europea. freno. Claro, voy a la Unión Europea porque yo lo he estudiado y la Sí. Unión Europea es una creación de las grandes corporaciones estadounidenses, ¿no? Entonces, al final, si hablas de la Unión Europea y hablas de las corporaciones estadounidenses, es lo mismo, es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Sí. Y Entonces, estadounidenses había, y, perdón, y globalistas. Rothschild efectivamente. y compañía. Entonces estábamos hablando de que unas semanas antes de la Dana, pues se están haciendo experimentos con el clima en Marruecos, que muchos estaban advirtiendo de que los efectos podrían sentirse en el clima de España, en la agricultura de España, en la vida de los españoles, pero no solamente por los experimentos que estuviesen haciendo al lado de nuestra, o sea, la costa es media hora en barco, ¿no? Sino que también lo están haciendo en España. No nos olvidemos que en la reunión Bilderberg 2024, unos meses antes de la Dana, celebrada en Madrid, Enrique,
la que hemos citado antes, uno de los temas que llevaban en agenda era el cambio climático. Y algunos de los expertos que hablaron, otro de los temas eran las guerras del futuro. Y estaban allí los dos CEOs de Palantir. Alex Karp, que lo grabé en la calle también, le entré en un espacio público, les pregunté, Alex Karp y Peter Thiel. Palantir, que es una empresa completamente vinculada a la CIA y al Pentágono, porque se dedica a la guerra actual, guerra climática, y que nos vendieron por más de 16 millones de euros al Ministerio de Defensa durante la pandemia, nos vendieron el programa GOTAN, que eso es una tecnología militar de alta vigilancia. O sea, yo lo explico en el libro y concluyo que estaban viendo y vigilando y grabando paso a paso todo lo que ocurrió durante la Dana. Arropada, esta conclusión mía, por los valencianos que me contactaron y que me contaron que previo a la Dana y durante la Dana vieron drones, pequeños drones, sobrevolando los cielos valencianos. ¿A quién pertenecían esos drones? ¿Por qué había una base de la OTAN en Vétera a escaso media hora de donde ocurrieron los hechos y no movilizaron al ejército de la OTAN? ¿Esos son nuestros aliados o son nuestros enemigos? Esto es un caballo de Troya, Enrique, dentro de las naciones, dentro de España, para atacar y robárnoslo todo. Totalmente. Es que más claro el agua. Querida Cristina, tú y yo vimos, bueno, tú llegaste a ver al de Palantir y a otro colega de Mira, Gran Poder por allí y les vistes de cerca y les fotografiaste. Pero yo a distancia me dijeron, no estabas tú, me dicen otros amigos, oye, ahí está fulano. Y digo, ¿quién es fulano? Ah, el número 2 de Palantir. Yo perdona porque mi ignorancia. Ahora, fíjate, una noticia de ayer. El ojo que todo lo ve de Palantir, la vigilancia interna y el precio de la seguridad. Lo que comienza es una noticia de pandemia mundial. Lo que comienza como la percepción termina en la supervisión. El poder de Palantir crece, pero ¿quién vigila a los observadores en esta era de vigilancia digital? Ningún aspecto de las operaciones de Palantir ha suscitado más escrutinio que su papel en la aplicación de las leyes de inmigración y control de aduanas en Estados Unidos. ¿Vale? O sea, que firmó un contrato de 30 millones de dólares con Palantir para desarrollar una plataforma que otorgue a los agentes visibilidad casi en tiempo real de los movimientos y antecedentes de los inmigrantes. Para este organismo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, este sistema representa la herramienta de cumplimiento definitiva, un panel de control que todo lo ve y que agrega entradas fronterizas, registros de visas, direcciones particulares e incluso actividad en las redes sociales. Es decir, están absolutamente en todo. Y no en nos todas, enteramos. Y no nos absol- enteramos. absolutamente en todo, efectivamente, en todo, en todas las armas de guerra que yo vengo analizando en mis libros y de las que hemos hablado largamente, que tú también las has expuesto, en todas las armas de guerra, como la supuesta inmigración, que no es inmigración desde el punto de vista antropológico, es la introducción de una especie que con la intención de conseguir un objetivo, desestabilizar las naciones, crear nuevas leyes, todo, las pandemias, el cambio climático, todo, en todo está Palantir, porque es una sucursal del ejército, es una empresa que trabaja con el ejército estadounidense. Lo que pasa es que las armas de guerra han cambiado, está en la prensa, están monitorizando, hacen minería de datos. Lo hablamos muchas veces, ¿por qué nos pregunta Facebook qué estás pensando? Por otra empresa que trabaja con la CIA. Y una cosa que no quiero que se me olvide, el agua. Qué importante el control del ¡Hombre! agua. Qué importante porque este dato, este año, Pablo Isla, el ex CEO de Inditex, acudió a la reunión Bilderberg de Estocolmo, en la que yo estuve y lo vi,
y después de la reunión fue nombrado presidente CEO de Nestlé. No olvidemos que Nestlé nos dice, preside ahora el Consejo de Administración después de Bilderberg, el antiguo presidente del Consejo decía que el agua es un bien privado, que había que privatizar el agua. Entonces nos lo van a quitar todo. El plan es quitárnoslo todo. Todos los que son bienes públicos de los españoles quieren, el plan es que pasen a manos privadas, con la estrategia narrativa, la tiranía de la mentira de la Agenda 2030, con estas armas de guerra en la que este martes, después de los incendios que hemos observado, que hemos sufrido, la Comisión Europea ha aprobado una lista de 47 proyectos estratégicos para impulsar las capacidades de materias primas estratégicas de España. O sea, cómo la Comisión Europea puede decidir qué se hace con los bienes de los españoles. Si esto no es una guerra, decidme qué es. Es cualquier cosa, pero seguimos sometidos a la sumisión. Mira, querida Cristina, estaba revisando, puesto que tú habías sacado el tema de Palantir, estaba revisando un magnífico artículo de El Medio, que lo pueden buscar cualquiera, está en español, Le Grand Continent, o sea, en francés, el gran continente.eu. Es del 7 de agosto y se titula Con Palantir, el plan ontológico, es decir, del ser, de Alex Karp y Peter Thiel para crear un Estado digital. Y habla de que en la vanguardia del imperio algorítmico de Karp, Thiel y Trump, no olvidemos que están metidos hasta el cuello en el gobierno de Trump y nos han mentido y engañado una vez más y nos lo tragamos y creemos todos. Estos, los fundadores de la todopoderosa Palantir, están convencidos de haber ganado ya. Dicen los escépticos, o sea, los que van en contra de ellos, están desarmados, resignados a una forma de sumisión. ¿Qué es lo interesante? Analizan qué es eso de la sumisión. Cualquiera que quiera hablar que quiera entender lo de la sumisión, yo le recomiendo que lea la famosa novela, la última novela de Michel Houellebecq, y dice claramente que en el relato de Palantir, dice, hay dos puntos destacables. El primero se refiere al uso del término sumisión, que en 2025, recordémoslos, 10 años después de la publicación de la novela de Houellebecq, leámosla, pidámosla, Michel Houellebecq, buscarlo en internet que lo encontraréis y por favor pedirlo a las librerías, a las bibliotecas públicas, hay que movilizarlo, hay que leer, hay que pedirles que compren, que movilicen todos los libros que nos lleven a pensar, sembrar, que nuestros conciudadanos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, lean obras que realmente sean internamente revolucionarias, que cambien el psiquismo, que nos den información y argumentos como las obras de Cristina Martín Jiménez. Pedirlas, reclamarlas, que os las presten de otros centros, que las compren. Pero bien, la cuestión es que es delirante, es interesantísimo, porque dice, entre la ficción y la realidad, el propio primer ministro francés, François Bayrou, utilizó el término sumisión para describir en un tuit de julio pasado el acuerdo entre von der Leyen y Trump. O sea, como que se había sometido para Palantir, dice, la palabra sumisión tiene claramente una connotación positiva. Los escépticos con respecto a la empresa no solo deben convertirse, sino plegarse a una forma de sumisión justificada por la aceleración. Es decir, en dos palabras, perdona Cristina que me he enrollado mucho, chiquitos, someteros y poneros mirando a Cuenca, porque lo que viene es terrible, no tiene comparación con lo que hemos tragado ya. Perdón, Cristina, adelante. No, interesantísimo, Enrique, interesantísimo, porque fíjate que siempre hablamos de las cuestiones económicas, ¿no? Las cuestiones políticas,
Y en ese sentido yo siempre he querido ser muy seria, por eso hice mi tesis doctoral en la Escuela de la Estructura Crítica, en el análisis de los propietarios de los medios de comunicación. Pero después nos encontramos con personajes, con los nuevos personajes que pretenden dirigir el mundo, que son mileniaristas. Nos hablan del fin del mundo, nos hablan de una nueva clase, ya no social desde el punto económico, sino gurús, nos hablan de gurús, nos hablan de espiritualismo. Hay algunas entrevistas en este sentido que yo he leído, que le han hecho a Peter Carr y que le han hecho a Peter Thiel y a Alex Carr, y que ellos efectivamente, ellos hablan de espiritualidad. Muy interesante el hecho de que Alex Carr se considere socialista. Alex Carr dice que es socialista, igual que los antiguos, los últimos totalitarismos que hemos vivido en Europa, que venían del socialismo, del fascismo, del comunismo, que eran todos primos hermanos, ¿no? Todo es por el bien, igual que ahora, todo es por el bien de la humanidad. La Agenda 2030 es por el bien de la humanidad. Esos barrios que tú has nombrado que se van a construir en Los Ángeles es por el bien del pueblo. La extracción de minería, de minerales raros, la instalación de grandes centros de datos, de energías llamadas verdes, es por el bien de la humanidad, para que no se vaya a destruir el planeta, para que sobrevivamos todos. Y todo esto, al final, es una nueva religión. Yo vi en la narrativa la asimilación del cambio climático con el diluvio universal. Salvaos, vamos a salvarnos, vamos a buscar a los Noés actuales, porque Dios nos va a castigar, porque nos hemos comportado muy mal con la madre tierra y tenemos que salvarnos. Es el Antiguo Testamento, es el diluvio universal, que además está en todas las culturas, no solamente en el Antiguo Testamento, no solamente en la Torá, sino en todas las culturas del mundo, ese diluvio universal, ese cambio climático real de la antigüedad, y con ese nos quieren asustar a todos para que nos sometamos, como dices, a los nuevos dioses que nos van a salvar. Así es, Cristina. ¿Me vas a permitir, puesto que esto es una charla distendida, un coloquio entre amigos, que yo te exponga mi opinión también a los amigos? Vamos a ver, yo sí creo que hay un cambio climático. Vamos a ver, si nos vamos muy atrás, yo te envié, creo, Cristina, estoy retomando una portada de una publicación española, El Español, ¿vale? Es del año 1957. Y en El Español, a ver, lo tengo aquí, agosto del 57. El verano más caluroso del siglo. Temperaturas de 50 grados en algún lugar de La Mancha. Pero ¿qué ocurre, Cristina? Que entonces no había la depredación de todo el planeta que hay ahora, porque cada vez somos más y todos queremos más y más y más y mucho más. Y Cristina, vamos hacia los 10 millones de habitantes. Ese no es el problema. Hay forma de alimentarles, pero no hay forma de que todos sean consumistas depredadores como lo somos. O sea, hay un hecho real, pero hay otro hecho real, Cristina, para mí, y es que hay un cambio cósmico. O sea, eso está muy bien estudiado. Entramos en una zona de, ya la hemos entrado hace tiempo, de máximas perturbaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos convertimos en negacionistas radicales del cambio climático, ese fenómeno cósmico del universo eléctrico y de toda la nube de partículas o radiación cósmica que está golpeando los límites y ya entrando en el sistema solar, nos va a abofetear, no, nos va a matar. Y quieren que neguemos e ignoremos eso, mientras que ellos están bien protegidos porque tienen, como tú sabes muy bien, Cristina, miles y miles de kilómetros de instalaciones subterráneas, refugios, o tienen compradas sus casas. Por ejemplo, los Bush, se sabe que tenían una gran finca en Argentina, en la Patagonia, junto a un lago. Tienen ahí, tienen en Nueva Zelanda, en Australia, porque cada vez, y después de la pandemia más, ellos se han hecho mucho más ricos y tú y yo y nuestros amigos mucho más pobres. O sea que, de verdad,
es que pretenden que neguemos la realidad, y es que estamos fastidiando, violando a nuestra madre Gaia, y yo tengo que alzar esa bandera, aunque hayan prostituido la bandera del ecologismo, pero la bandera de Gaia nunca, nunca, nunca la van a prostituir, porque Gaia va a venir junto con el Padre Sol a darles su merecido, a ellos y a todos los terraplanistas. Claro, si el tema, Enrique, yo nunca he negado el cambio climático. Yo lo que niego es la mentira, la instrumentalización que se hace de una realidad, porque el planeta es un organismo vivo que, como bien sabes, pertenecemos a una esfera cósmica, pertenecemos a un ámbito cósmico, ¿no? Vivimos en la Vía Láctea, la Vía Láctea está en otro universo, todas estas cuestiones que estudian los astrofísicos. Y decir que porque quememos un árbol nosotros influimos en la Tierra, no, podemos dañar, podemos convertir en desierto, podemos ensuciar, podemos contaminar, pero la Tierra es más fuerte que nosotros que somos pobrecitas hormigas en un planeta enano dentro de la inmensidad de la creación. O sea, la mentira está en cómo tú de algo que es real, de un clima que siempre está cambiante, lo utilizas para beneficio. Lo utilizas como instrumento de manipulación para conseguir más riquezas, para matar a la gente, para robar. Ahí está el problema. Y esto hay que ponerlo en la mesa. No nos dicen, el problema son los plásticos que proliferan cada vez más y más y más, y que no va a haber forma de eliminarlo. No, el problema es la hiperproducción a nivel planetario, cada vez de más artículos de consumo, que conlleva el que diariamente haya millones de camiones transportando productos para fabricar otros fabricados, barcos por todo el globo. No, es con una contaminación de esas fábricas brutal. No nos cuentan nunca eso. El problema es que tú y yo no podemos usar nuestro coche y no vamos a poder viajar en avión. Es que la culpa es tuya y mía, querida Cristina. Sí, no de los supermillonarios, sean europeos o sean chinos, que están depredando el planeta. Efectivamente, mira, una cosa que no quiero que se me olvide, un detalle. Cristina. ¿No me oyes ahora? ¿Me oyes ahora, Enrique? ¿Me oyes? Sí, ¿no? Un detalle que no quiero que se me olvide. Perfecto. Sí, un detalle que no quiero que se me olvide, que después de que ocurran estos desastres, ¿no? Estos desastres, pues después de la Dana, y muy recientemente el Ayuntamiento de Alacuás ha iniciado la instalación de 12 cabin pack, cabinas multifuncionales que ofrecen una amplia variedad de servicios gratuitos y están alineadas con las necesidades de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes. O sea, están instalando 12 pack, efectivamente, en Alacuás, donde te puedes utilizar el wifi, pero al mismo tiempo va a tener cámaras 360 grados para mejorar la seguridad vial y de los peatones. Van a medir el polen, van a medir el cambio climático, van a alertarte en caso de que tengas que confinarte porque ese día caigan 3 gotas o porque ese día haga 1 grado más de calor que el previo. O sea, vigilad esto de las cabin pack, porque esto es 1984 en Alacuás. Esto ya es la vigilancia intrusiva. Si un peatón cruza la calle mal, será multado. Si alguien está fumando en un sitio inadecuado, será multado. Y como esto quieren imitarlo a los créditos sociales chinos, del que también hemos hablado en alguna de nuestros encuentros, Enrique, pues incluso podrán castigarte con no estudiar, con no poder acceder a una universidad, con no poder viajar, con no poder montarte en avión, con no poder montarte en bicicleta. O sea, qué cuidado con este experimento en Alacuás de las cabin pack. Pero, Cristina, te tengo que agradecer inmensamente que hayas otra vez vuelto a sacar el tema de Valencia. ¿Por qué? Porque nos están vendiendo
la gran mentira de que quienes dicen que eso es con la finalidad de las Smart Cities, de no sé qué, mienten. Y es que no va de eso la cosa. ¿Por qué? Porque en las zonas arrasadas se dice hay que ver por las de agua, por las de fuego es distinto, hay que ver con las de agua. Pero si aún así fuera por las de agua, allí no se puede construir ni van a construir, no les interesa, porque saben que son zonas anegables. Pero lo que no nos dicen es que se han trasladado hace ya tiempo a Valencia muchas empresas de Silicon Valley que han despedido a sus empleados y que necesitan para la inteligencia artificial y para la revolución cuántica de los ordenadores una cantidad de energía ingente y que para eso necesitan grandes superficies de molinos de viento, de placas Y solares. agua. Hay Ahí documentales, está. claro, Enrique, ya hay documentales. Ayer me mandó una amiga un documental del daño que están haciendo los centros de datos en zonas, en regiones, en pueblos de Estados Unidos, ¿no? En ese documental salen habitantes de esos pueblos que ya no abren el grifo y ya no les sale agua, porque todo el agua, o abren la ducha y no les sale agua, porque toda el agua va para esos grandes centros de datos. O sea que es una auténtica catástrofe lo que se avecina si no seguimos alzando la voz, yendo a los ayuntamientos, exigiéndole a los políticos, preguntándoles qué están haciendo y denunciándolo desde el periodismo, obviamente. Pues, ¿qué están haciendo? Han vendido su alma y si la siguen vendiendo una y otra vez, pero al final, sin saberlo, a lo que venden su alma es a la inteligencia artificial, con todo lo que implica. Y ahí están las dos alternativas, es decir, la humanidad se reduce a la nada, suprimida, cuando se alcance la singularidad y la inteligencia artificial sea un salto evolutivo muy por encima del humano, o bien acaba con un humano, o bien como las élites minoritarias ya están preparando y solo ellas se pueden permitir, se fusionan con la inteligencia artificial. Y el nuevo superhombre será el transhumanista. Pero de eso, Cristina, permíteme la publicidad, lo vamos a detallar, lo vamos a hablar y vamos a ver los planes, cómo han expuesto las élites psicópatas de una y otra manera a través de un montón de medios inimaginables sus planes de futuro y por qué es necesario que lo hicieran, por qué las leyes cósmicas les obligan a que lo hagan. Y lo han expuesto a través de las portadas de The Economist, a través de juegos como el de juego de rol de los Illuminati, a través de los rituales de magia colectiva, planetaria, organizada, de los rituales de los Juegos Olímpicos, un largo etcétera. De todo eso vamos a hablar el sábado 22 de noviembre en ese encuentro que vamos a tener con Emilio Carrillo. Y por cierto, Cristina, yo te invito a que para otro año, ojalá que me regalaras el poder organizar algún encuentro también público, con mucho público, con muchos amigos, contigo. ¿Vale? Lo haremos, claro que sí, Enrique. Tú ya sabes que siempre que me pides algo y podemos hacerlo, yo encantada, te tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño. Eres de los pocos periodistas que son compañeros de verdad, porque sabes que en nuestra profesión hay mucho falso, hay mucha puñalada trapera, mucha mentira, pero realmente tú siempre me has demostrado que estás ahí. Con lo cual, yo no puedo más que agradecerte y estar a tu servicio cuando me pides algo. Muchas gracias, Cristina. Mi agradecimiento y mi admiración contigo siempre. Y ya sabes, el bien más preciado es la libertad y la búsqueda de la verdad. Y hay que defenderlas con fe y con valor, como tú haces, Así, Cristina. Hasta así. siempre, Cristina. Un beso Hasta enorme, cuando quieras. Enrique. Un gran abrazo. Gracias. Y un gran abrazo para Pablo, que está ahí aguantando estoicamente para que salgáis de vacaciones. Un beso. Gracias, cariño. Un beso grande. Hasta luego.